Estimado Leo Borges, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo Tengo bien? tantas cosas para preguntarte, tantas cosas, pero quiero empezar por el tema que estábamos desarrollando y el de los cementerios, ¿no? Y me diste un dato que yo desconocía realmente. No es nuevo esto de mudar cementerios No. en Montevideo. No, en el predio donde actualmente está la Intendencia de Montevideo había un cementerio. Donde está ahora la Intendencia de Montevideo, ¿hubo un cementerio? Exacto, Mirá vos. exactamente. Bueno, algún cadáver habrá quedado ahí, ¿no? Y bueno, sí. Seguramente. ¿No Pero. te referís a...? No, no, no. No. Algún muerto no. No. Pero de alguna forma este es un debate interesante, ¿no? Yo comprendo la postura de Rey. Me parece interesante, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre que trabaja en el patrimonio, por lo tanto, su misión es la de conservar, ¿no? Claro. De alguna forma, esa siempre tiene que ser la misión. Pero por otro lado, tenemos el desarrollo, ¿no? Hay muchas obras muy importantes en el cementerio del Buceo, pero creo que pueden ser trasladadas. A mediados del siglo XX, cuando se hizo la represa de Asuán en Egipto, la crecida del Nilo por el lago artificial generó que tuvieran que mover de lugar el templo de Abu Simbel. O sea, todo un templo del antiguo Egipto, no del siglo XIX, del antiguo Egipto se cambió. Y lo cambiaron de lugar. ¿Tá? Llevó mucho dinero, obviamente, Sí, apoyo claro, internacional y todo, pero a lo que voy es que no es una utopía mover esas obras, ¿no? Ahora recuerdo del cementerio del Buceo, por ejemplo, un panteón que hay egipcio, que no sé de quién es, pero a la entrada, ¿no? Hay como un panteón hecho de granito negro, con inscripciones egipcias y con símbolos egipcios, que siempre me pareció, desde el punto de vista arquitectónico, maravilloso. Acá, en Montevideo, trasladaron el monumento a Rivera, allí en las afueras de Tres Cruces, ¿te acordás que fue toda una movida? Para modificar lo que era el acceso al shopping, a la terminal, ¿no? Exacto. Claro, puede insumir mucho dinero, pero bueno, está la controversia. Ahora, qué fenómeno también el tema de la muerte aquí en esta parte del mundo y en Uruguay, cómo lo vivimos, ¿no? Y lo que representa, bueno, también los cementerios. Pues estamos hablando de que hay inversiones millonarias simplemente para rendirle un homenaje a alguien que se nos fue. Claro, en Uruguay la muerte es memoria, ¿no? La muerte no tiene ningún aditamento religioso como sí lo tiene en otros países del mundo, muy fuertemente. Argentina es uno de ellos. Acá en Uruguay, bueno, sí, es un lugar donde rendirle culto y homenaje a los muertos. Igualmente yo preguntaría, de forma muy cruel, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente va a los cementerios, ¿no? De alguna manera, más allá de un día como hoy, ¿no? Que es un día inherentemente católico, cristiano, que de alguna manera nosotros lo hemos tomado, ¿no? Este país laico lo ha tomado, ¿Te parece bien que sea lo ha feriado? secularizado. Me parece bien todos los feriados. Sí, bueno. Todos los feriados me parecen muy bien. ¿Sí? No, pero en realidad ya el vallismo lo secularizó, ¿no? Sí. Este es el Día de los Muertos y bueno, de alguna manera no se puede negar lo que es la cultura judio-cristiana en la cual Claro, vivimos, claro. ¿no? Tampoco vamos a ser infantiles, ¿no? Desde el punto de vista cultural, vivimos una cultura occidental judio-cristiana, ¿da? Eso no quiere decir que las personas sean católicas. Es No, una no, cosa claro. completamente diferente. Pero me parece que está bien que haya feriado y tengo una lista de 3 o 4 feriados más. Pero está bueno que vos decís, bueno, ¿cuánta gente va, no? A los cementerios. Bueno, el tema es un ese, tema. ¿no? No es que no tengan que existir justamente, pero bueno, sí, yo también comprendo a los vecinos del buceo, por ejemplo, ¿no? Recuerdo hasta hace poco tiempo una epidemia de una cosa muy espantosa que se llamaban algo así como bichos cadavéricos, una cosa. Bichos cadavéricos. Cosa espantosa, claro, ¿no? Recuerdo el informe de Sí, sí, Telenoche, bichos cadavéricos o algo así. La verdad que vivir frente al cementerio, bueno, O sea, eran Citarrosa vivía frente al cementerio central y escribió una canción que decía, de tanto vivir frente al cementerio, no me asusta la muerte ni sus misterios. Mirá vos, está interesante la propuesta, ¿no? Muy bueno. Bueno, vamos a leer algún mensaje antes de desarrollar los otros temas. Sandra dice, a ver, esto ya lo leímos, ¿no? Sí, esto ya lo leímos. Ya vamos a estar con el mensaje porque más televidentes se han querido comunicar con nosotros, pero está buena la postura que vos decías de los vecinos de la zona del buceo y vos sos afín a el desarrollo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en realidad, obviamente, yo soy un historiador ante todo, pero creo en el desarrollo, creo en el cambio, y bueno, y si hay que moverlo, tampoco nos vamos a aferrar a algo como si fuera... Claro, está bien, está interesante la postura también. Aurora nos mandaba este mensaje, tengo 64 años y el cementerio del buceo ya fue trasladado. Estaba enfrente donde ahora están las viviendas, atravesamos el viejo cementerio para ir a la playa y había cajones y ahí no estaban ustedes para firmar el abandono, era
aquel entonces, ¿no? Era en aquel, bueno, explica que ya fue trasladado el cementerio del buceo. Nos cuenta Aurora, esta televidente de 64 años, que atravesaba el cementerio para ir a la playa, Bueno, con total naturalidad. qué momento, ¿no? ¿No? Qué momento. Pero bueno, de hecho no conozco ese dato exactamente dónde se encontraba Pero el sí me cementerio. impactó eso que decías que en donde está la intendencia Sí. hubo un cementerio. Exacto. Mirá vos. Bueno, otro tema, antes de meternos de lleno en la historia de la fake news. Ayer hablábamos de la vejez en los líderes políticos y puntualmente en los presidentes. Y yo te consultaba fuera de cámara el dato del presidente más veterano que tuvimos en funciones. ¿Fue Bueno, Mujica? Fue Mujica, sí, claro. Fue Mujica. De hecho, Uruguay a lo largo de su historia ha tenido muchos presidentes viejos, pero ha tenido muchos presidentes jóvenes. Porque lo que pasa es que la historia demográfica del Uruguay es una historia de poco crecimiento, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, Uruguay arranca su existencia con 75.000 habitantes aproximadamente en 1830. Para 1900 tenemos 1 millón de habitantes. ¿Ah? Entonces, de 1900 hasta hoy el crecimiento ha sido muy poco, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que Inglaterra, de 1700 a 1800, su población pasó de 19 millones a 50 millones, ¿no? Entonces, de alguna manera Uruguay ha tenido un crecimiento muy, muy lento. Pero Uruguay, durante el siglo XIX, tuvo una población muy joven. ¿Tá? Todo el tema de la población avejentada y esta pirámide poblacional que tenemos hoy en día es del siglo XX, de esa segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, por ejemplo, Uruguay tuvo el presidente más joven que fue Baltasar Brum, 36 años. No. Por ejemplo, estamos hablando de 1920, ¿no? Pero de alguna forma, claro, se fue avejentando la población y la clase política también, ¿no? Lógico. De hecho, Mujica es el presidente más viejo, pero si uno se pone a mirar los últimos presidentes, todos han sido bastante ancianos, claro. ¿no? Veteranos. Tabaré Vázquez, Jorge Valle, Sanguinetti, tal vez el más joven de esa camada hacia la calle en su momento. ¿Tá? Pero igualmente en Uruguay, y es una de las cosas que yo he criticado siempre, las canas dan patente de corso en la política. ¿Ah, ¿no? sí? En todo, en realidad. Las canas dan patente de corso Me en hablabas todo. del caso de Giró. Giró, en realidad, lo hablábamos en este sentido. Porque, claro, la expectativa de vida era otra. Entonces, Exacto, para ese decían, entonces era- este hombre era un anciano, ¿no? Entonces vos lees las crónicas y era un anciano, pero en realidad tenía menos de 70 años. Claro. Pero claro, la expectativa de vida a mediados del siglo XIX era mucho menor que actualmente. ¿Y está bien legislar respecto a un tope en la edad para ser presidente? Decíamos, vos pones en la fórmula como candidato a la presidencia a una persona que tiene 85 años y el que se tiene que ir preparando seguramente sea el vicepresidente por una cuestión natural. Sí, claro. Yo creo que no. Yo creo que no. Hablamos fuera de cámaras y lo pensé porque nunca se me había ocurrido la idea de legislar un tope de edad máxima. Pero creo que no. ¿No? Creo que no porque, digamos, estamos en una sociedad en la cual, de alguna manera, los viejos son cada vez más tirados hacia un costado, ¿tá? Los ancianos, y en realidad yo creo más en que los ancianos tienen mucho que aportar. Claro, lógico. Muchísimo que aportar. Lógico. Es como en las culturas antiguas. Ni que hablar. Bueno, Leo, nos metemos lleno por el tema que teníamos previsto hoy, más allá de que la gente nos pasó por arriba, y refiere a las fake news, ¿no? ¿Desde cuándo históricamente se maneja el término, ¿no? O se utilizan noticias falsas, pero en este caso para generar rédito político o electoral? Desde toda la historia. Desde toda la historia, desde siempre. Desde siempre, de alguna manera, la mentira, porque una fake news no es nada más y nada menos que una mentira. Una noticia falseada. Es mejor decir noticia falseada que noticia falsa. Porque en realidad una noticia falsa puede ser un error. Y la fake news tiene una intencionalidad. Deliberadamente se Exacto. miente para perjudicar a alguien. Exactamente. Y repasando un poco la historia, ¿no? De estas noticias falsas, además hay una relación muy interesante con la posverdad en la actualidad, ¿no? Posverdad, que es un término de los 90, que hoy en día ha cobrado fuerza con las redes sociales, que es básicamente una verdad que tomamos como absoluta, que está relacionada con lo emotivo, ¿no? Entonces, no importa si eso es verdad o no. Es verdad para nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque emotivamente lo tomamos como una verdad, ¿no? Cuando vemos una fake news como esas fotos, ¿no? Donde nos indignamos profundamente, ¿no? Recuerdo ahora una fake news que había en Uruguay que anduvo viralizada, que fue una niña fumando marihuana, ¿no? Entonces, bueno, este es el legado del Frente Amplio, eran todos los tweets, ¿no? Indignadísimo todo el mundo, pero era en Colombia. Claro. ¿No? Ese tipo de cosas, de alguna manera, es la posverdad. Porque a esa persona vos le decís, pero mira que fue en Colombia, pero no importa, la idea ya le quedó. Ya está. El daño se hizo. Lo que necesita son pruebas, en realidad, a través de noticias para sostener su verdad. ¿Tá? Pero bueno, yo recuerdo ahora, por ejemplo, y los orientales lo tenemos muy claro,
toda la campaña en contra de Artigas que se generó a partir de 1815 por parte del Directorio de Buenos Aires, liderado por un libro que básicamente el directorio le mandó a hacer a Feliciano Sáenz de Cavia, que se llamó El Libelo de Cavia, que tenía una serie de mentiras infamantes, dicen los libros, en los cuales hablaba de un Artigas torturador, asesino, perverso, montaraz, etcétera, anárquico, que era un insulto en aquel momento. Y entonces, de alguna forma, cuando le preguntan a Artigas, bueno, Pepe, ¿qué pensás de todo esto? Y él responde, si mis gauchos no saben leer, ¿no? Pero en realidad, esa fake news o esa mentira malintencionada de Buenos Aires fue más impactante, no contemporáneamente, sino después en el relato histórico. Digamos, se generó la idea de que Artigas era eso para Buenos Aires, para la historia bonaerense, ¿tá? Entonces, de alguna manera, ahí tenemos una fake news, ¿tá? Pero a lo largo de la historia han habido un montón de ejemplos, ¿tá?, de noticias falsas que se crean para sostener un punto político, lo que sea. Y es interesante la actualidad por las redes sociales, porque antes lo hacían los medios de comunicación. Claro. Hoy en día todos somos vectores de esa noticia, porque la viralizamos, ¿no? Por ejemplo, en el año 1990 Saddam Hussein invade Irak, ¿se acuerdan? Saddam Hussein invade Irak, en aquel momento gobernaba George Bush, el padre del otro Bush que invadió Irak, ¿no? Parece un déjà vu. Pero invade Kuwait, ¿no? Entonces los senadores norteamericanos empezaron a discutir si tenían que invadir y defender a Kuwait. Y estaban casi empatados. Entonces, en una comisión del Senado apareció una niña contando una historia de iraquíes en Kuwait que agarraban bebés, los sacaban de las incubadoras del hospital, los dejaban tirados en el piso y se llevaban las incubadoras. Y toda esa historia generó verdaderamente el impacto tan fuerte en los senadores que levantaron la mano y dijeron, invadan. Hoy sabemos que esa niña era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos, en Washington, y hoy sabemos que todo eso era mentira. ¿Ah? Hoy sabemos que era mentira. Por lo tanto, se tomó una decisión bastante importante, como es invadir un país, una guerra que tuvo en vilo al mundo, fue una guerra, la primera guerra prime time, la guerra del Golfo, por una fake news. ¿Y quién estaba detrás? ¿Esta niña sola? No. Había un consorcio de periodistas kuwaitíes que se reunieron con el gobierno y dice, bueno, tenemos que torcer la mano de estos senadores y hacer que voten, ¿no? Nayira se llamaba la chiquilina. Mirá. Hoy básicamente es todo un personaje. Claro. Pero hasta hoy en día, los videos, vos los seguís viendo de Nayira diciendo cómo mataban bebés los iraquíes, por ejemplo. ¿Y de qué manera las fake news afectaron o pueden afectar la campaña de Trump, la gestión de Trump además y Bolsonaro y el resultado después de las elecciones? Bueno, con respecto a Trump, claramente hubo una serie de fake news, muchísimas fake news. Además, le sumamos a las fake news además las redes sociales, Claro. Por ejemplo, el robo de información, ¿no? Hoy en día, de alguna manera, la campaña política se dirime de esta forma. Si yo puedo tener la información de todos ustedes de sus Facebook, yo puedo darles una publicidad partidaria para Dirigida, cada uno, dirigida claro, a cada uno. claro. Dirigida a cada uno. ¿No? Es una cosa increíble. Bueno, todo eso está en discusión, ¿no? Con Facebook, claro. el robo de información. Sí, sí, sí. Pero lo de Trump es muy peligroso, porque Trump lo que hace es generar la idea de que los medios de comunicación son los que generan las fake news. Por lo tanto, él hasta de forma muy hilarante dio los premios fake news, ¿no? O sea, no es lo mismo tener fake news, ¿tá?, y por otro lado tener medios de comunicación serios, como pueden ser la BBC, como puede ser CNN, como puede ser Russia Today, no importa. Yo voy a que hay periodistas detrás. Dije tres diferentes medios que tienen diferentes ideologías. Pero a lo que voy es que detrás de esos medios hay oficinas que se han armado en los últimos años que son oficinas para detectar fake news, ¿tá? Pero ¿qué es lo que hace Trump? Cualquiera que hable en contra de él se convierte básicamente en un vector de fake news, ¿no? Por ejemplo, cuando recién salió la noticia de esa muchacha, actriz porno, que había estado con Trump, bueno, al principio era fake news, hoy sabemos que no lo es. De verdad. Después puede ser que no te interese la noticia. Sí, claro. No, pero si vos le haces una entrevista y lo probás, bueno, sí. Básicamente, además Trump tiene no trapitos al sol, tiene todo solera al sol, no sé, te pegué un viejazo, ¿no? Todas las Sábanas telas, al sol, claro. todas las sábanas que te puedas imaginar al sol, ¿no? Entonces, de alguna manera Trump genera una idea que es contraria a lo que sucedió en Brasil. En Brasil las fake news
torcieron la decisión de mucha gente. Y esas fake news no aparecían en medios de comunicación, sino que aparecían en WhatsApp. En redes, claro. No solamente en Twitter o Facebook, porque vos Twitter y Facebook e Instagram vos podés detectar dónde está, quién es y poder seguirlo. En WhatsApp no, porque está cifrado. Ese es un gran conflicto, ese es un gran problema para los que tratan, de alguna manera, hay muchos consorcios y organizaciones que tratan de encontrar cuáles son las fake news. Entonces, por ejemplo, con la elección de Bolsonaro uno encuentra, recuerdo ahora, un video que se hizo viral en WhatsApp en Brasil de un candidato regional en una orgía, por ejemplo. A nosotros no nos llegó eso, porque no sabemos ni quién es el candidato regional. Claro. Pero ese candidato regional, capaz que es un tipo que le junta al PT, porque en este caso era del PT, que le junta 6, 7 millones de votos. Sí, claro. ¿Está? Y bueno, aparecía de alguna manera, obviamente, como el personaje defenestrado por estar en, bueno, un video. Bueno, hoy en día, en la época de las redes sociales, sí, claro, los videos es una de las cosas que más pululan en las redes. Pero con respecto a Bolsonaro sucedió eso, mucha fake news. Y a eso vamos a sumarle, por ejemplo, el juez Moro. ¿No? Bueno, y a propósito que fue designado, ¿no?, en las últimas horas, en una señal muy clara, ¿no?, de Bolsonaro y del juez también. Bueno, yo creo que, desde a el ver, punto de vista de lo que se maneja, porque el PT ahora lo acusan de parcial, o sea, de que no fue imparcial en la toma de decisiones cuando investigó el caso Lavallato. Bueno, claramente el juez Moro es quien inhabilitó al candidato, sí, que podía hacerle fuerza y de hecho ganarle a Bolsonaro. A Lula. A Lula. Claro. ¿Tá? Después podemos discutir largo y tendido sobre las acusaciones. Un triplex de 300 y pico de mil dólares, que supuestamente le dio Odebrecht a Lula. Bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares que se quedaron, los que estaban debajo de Lula. Lula es un poco tonto, parecería, ¿no? Pero más allá de todo, él inhabilita a ese candidato. En el medio de toda la campaña aparecen delaciones premiadas. O sea, personas que hablan y dicen que Lula estaba en esto, en lo otro. Y bueno, en el medio de la campaña, si bien eso no es una fake news, eso es claramente una intromisión en la campaña política. Y bueno, y hoy en día Moro se convierte en ministro de Justicia, o se va a convertir en ministro de Justicia. Bueno, para mí, que soy un poco lento, 2 más 2 es 4. Clarísimo, Leo. Muchísimas gracias porque pasamos por todos los temas que podemos pasear. Desde los cementerios hasta la realidad de Brasil, la fake news, siempre es grato escucharte y además un aprendizaje extraordinario. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y una cosa importante, sí, se abrió ahora una línea verde, el Ministerio de Interior abrió una línea para detectar, sí, porque a todos nos llegan líneas cosas de WhatsApp en las cuales, bueno, hay una camioneta de tal color, secuestrando niños en tal lado, sí, qué sé yo. Está bueno chequear ese tipo de cosas. No hablo de fake news políticas, hablo de ese tipo de cosas, sí, tratar de chequearlas, porque, por ejemplo, en Colombia han habido linchamientos y asesinatos de personas justamente por cadenas de WhatsApp que los colocaban, los indicaban como violadores de niños o lo que sea, y no eran, ¿no? Entonces hay que tratar de alguna manera de estar bien seguro de las cosas que suceden y cómo suceden. Y claro, tratar de chequear la información. Es simplemente chequearla. Apu no va a estar más en Los Simpsons. Bueno, abran la noticia, googleen de dónde sale esa noticia. Hay una serie de tips para poder hacerlo. Interesante, sí. Hemos informado de la línea verde del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Leo. Te esperamos la semana que viene aquí en Buen Día Uruguay.